Bendiciones, nuevamente estamos por aquí porque el Señor nos da el privilegio de encontrarnos. Hoy tenemos un día maravilloso que por la cual tenemos que agradecerle al Señor y que hoy me da el compromiso de recibir una palabra para llevarla a cabo a tu corazón. Maravillosamente tengo este compromiso y que Él sea que me ayude para poderlo transmitir, para poder transmitir esta palabra conforme a su voluntad, a su espíritu. Amén. Yo quiero hoy transmitir lo que el Señor me puso en mi corazón. Me gusta ser muy transparente y directa a la hora de que el Señor me entregue una palabra, sin mucho, vamos a decirlo así, a lo criollo, sin mucho rodeo, sino a la transparencia que el Espíritu de Santo me coloca cada palabra en mi corazón. Y es que muchas veces nosotros entendemos que Jesús fue a la cruz y que pagó todo por nosotros y que ya Él hizo todo. Para muchas personas dice, ya Él hizo todo, ya nosotros no tenemos que ayunar, ya nosotros no tenemos que hacer nada. Y es mentira, nosotros también tenemos que pasar y pagar un precio de lo que Él pasó y vivió. Él vivió lo que realmente tenía que vivir y experimentar, pero hay una parte que a nosotros también nos compete y es el precio del Evangelio. Y muchas de las cosas que Él vivió nosotros también vamos a presenciar en nuestra vida. Y es importante tener esto muy claro. Y la palabra de Dios nos dice, en el mundo tendrán aflicción, pero no se preocupen porque yo vencí el mundo. Entonces es importante que aprendamos de que Dios nos hace entender que, como dice la palabra, cada día trae su propio afán. Cada día trae su propio afán. Es decir, que si en el mundo vamos a tener aflicciones y cada día trae su propio afán, es que no vamos a tener el día o los días, mejor dicho, perfecto, que van a haber días con problemas, dificultades, con cosas que nosotros no vamos a querer, pero que nos quedemos tranquilos porque Dios venció el mundo y si Él está con nosotros, nosotros vamos a poder resistir. Lo importante de todo esto es aprender y analizar y entender que realmente necesitamos aterrizar, de saborear cada temporada de nuestra vida. Yo creo que siempre les repito mucho esto porque si hay algo que yo he aprendido es saborear los momentos en cada circunstancia que Dios permite en nuestra vida. Pero hoy quiero hablar sobre referente los ataques del Gólgota. En el Gólgota, quien pudo ir y presenciar a nivel terrenal muy fuerte fue Jesús. Y todo lo que Jesús pudo presenciar ahí no fue nada bonito. Fue una experiencia muy dolorosa y una experiencia muy difícil y una experiencia que quizás tú y yo decimos, no queremos pasar por eso. Pero a nivel espiritual nosotros también hemos pasado por el Gólgota y de eso quiero hablarte. ¿Cómo podemos nosotros saber que estamos recibiendo, que estamos presenciando el Gólgota en nuestras vidas? Si Jesús fue el que tuvo que ir al Gólgota, si Jesús fue el que tuvo que estar allí. Pero a nivel espiritual nosotros también hemos pasado y lo hemos presenciado y lo vamos a presenciar muchísimas veces. Y es parte de lo que Dios necesita para nosotros, no nada más recibir la gloria de Dios en nuestra vida, de cosas grandes, de algo maravilloso, de que Dios se manifieste y se glorifique en nuestra vida, sino también de lo que nosotros podemos demostrarle a Dios a nivel espiritual y a nivel de madurez que tanto estamos nosotros creyendo en el Gólgota, de que Dios pueda o de que Dios no pueda en ese momento, no nada más, no es que no pueda, o es que Dios no haga nada. Cómo accionamos, cómo nos comportamos, cómo realmente nosotros accionamos en el Gólgota y aprender que estamos presenciando eso que Jesús presenció en el Gólgota. Claro, lo que Jesús vivió fue muy fuerte, fue algo sobre muy extremadamente doloroso, pero a nivel espiritual nosotros también lo vamos a presenciar y lo hemos presenciado. Y vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene, que se llamaba Simón. A este obligaron que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de calavera, fíjate lo que significa. No quiso beberlo. Y cuando no, me adelanté. Lugar de calavera, así dije que en el verso 34 dice, y le dieron de beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta.
Partieron entre sí mis vestidos y sobre mí mi ropa echaron suerte. Sentado le guardaban, sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a los dos ladrones, uno a la derecha y al otro a la izquierda. Y lo que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con el escriba y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvo y a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz. Creeremos en él y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, yo soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Lo voy a dejar un momento allí. Vemos el momento crítico, doloroso para la vida de Jesús, llegar al Gólgota. Nos damos cuenta las manifestaciones a nivel espiritual de tinieblas que le rodeaba a Jesús. Una de las cosas que me llamaba la atención es la manera de él estar adolorido, golpeado. Mira, todo lo que Jesús podía estar presenciando a nivel espiritual y a nivel terrenal y psicológicamente, todo lo que él podía estar escuchando y todo lo que podía estar presenciando en su cuerpo. Aún así, yo digo, el vinagre cuando tú lo agarras y te lo echas en una herida, en una cortadita, eso arde, eso porque es agrio. Y en ese mismo momento era lo que le querían dar y él se rehusó a no tomar vinagre. Una de las cosas que vemos aquí es que empezaron a decir, pero si él dice que él es el Hijo de Dios, bueno, que se salve a sí mismo. Si hizo milagro, si hizo señales, pues que él mismo se salve, que se baje de la cruz. Si él es el Hijo de Dios, pues que venga su Dios, que él dice que él es Hijo de Dios y que lo baje de la cruz. Y es una de las cosas que muchas veces a nivel espiritual el Señor me hacía entender cómo nosotros podemos saber los ataques del Gólgota que nosotros estamos presenciando, que Jesús ya pasó. Y es ahí cuando muchas veces nosotros estamos pasando por diversas pruebas, momentos difíciles y desiertos y momentos demasiado fuertes al momento de nosotros presenciar esas voces tanto afuera como interna. Y no sé si te ha pasado que en momentos donde tú estás pasando por momentos difíciles, donde tú dices, perdón, cuando tú te escuchas voces que te dicen, bueno, pero tú no eres la hija de Dios, tú no eres la que Dios usaba, tú no eres la que siempre te la pasas hablando de parte de Dios, tú no eres el que siempre dice que Dios y Dios, ¿dónde está tu Dios? Pues que te haga la justicia, pues que te extienda la mano, que te haga el milagro en el hijo, que te haga el milagro en el esposo, que te ayude rápido. Y ese momento lo presenció Jesús y nosotros también lo vamos a presenciar miles de veces que tengamos que pasar por el Gólgota. Y vamos a entender en este mismo momento los ataques del Gólgota, porque muchas veces no van a ser las voces afuera de personas que van a decir, bueno, pero ella no es la cristiana de la que se la pasa yendo a la iglesia de lunes a martes, de miércoles a no sé qué, y se la pasa metida de cabeza ya. ¿Y dónde está su Dios? Porque no tiene comida, porque no tiene para darle comida a su hijo, porque no tiene para salir adelante, porque no ha salido todavía adelante con ese negocio, porque no tiene esto, porque no tiene lo otro. Y tú dices, wow, Dios mío, ¿en qué momento o en qué circunstancia estoy metida yo? ¿Qué desierto o qué proceso tan grande estoy presenciando que realmente la gente habla y dice y escucho? Pero muchas veces no es afuera, sino muchas veces también viene el enemigo con esas voces internas y empieza a hablarte, a susurrarte como Jesús lo estaba presenciando en ese momento. Para Jesús no sería fácil en ese momento presenciar todo eso. ¿Por qué? Porque una de las cosas que me llamó la atención es que Jesús realmente sabía quién era su Dios, él sabía quién era él y qué es lo que portaba él. O sea, era
el Hijo de Dios, era el Dios hecho carne, era una persona que podía salvarse, tenía el poder de bajarse la cruz, tenía el dominio en ese momento de que gritarle y patalearle a su papá y rehusarse en ese momento del proceso. Vemos en ese momento que Jesús lo que escuchaba era pura burlas, queja, murmuraciones, lo que presenciaba eran muchas cosas en contra de él. No se rehusó a pasar por el proceso, no se rehusó a tirar la toalla, no se rehusó a decir yo hasta aquí llegué, no se rehusó a decir, ¿sabes qué? Estas personas me están diciendo esto, es verdad, tienen la razón, sino que prefirió morir en ese momento al yo, al deseo, a lo que estaban diciendo, porque sabía uno, sabía lo que portaba, sabía que era un propósito, sabía que era necesario y sabía que esta persona estaban ciega, que no sabían comprender quién era el que estaba frente de ello. Que quiero hacerte entender que nosotros cuando estemos presenciando los ataques del Gólgota y cuando estemos en el Gólgota, que muchas veces hemos pasado y vamos a pasar muchas veces por el Gólgota, es la madurez que debemos de agarrar de Jesús, sabiendo que hay personas que nos van a atacar, nos van a señalar y se van a levantar y van a decirte, pero tu Dios, ¿por qué Dios no te hace el milagro de levantarte de la cama? ¿Por qué Dios no hace el milagro de librarte de ese tumor, de esa enfermedad? ¿Por qué Dios no hace el milagro de ayudarte con ese matrimonio? ¿Por qué Dios no lo hace? Y vienen esas voces, tanto de afuera como por dentro, mental y psicológicamente, donde viene el ataque, pero la madurez de nosotros en ese momento es decir, estoy en el Gólgota. Estoy presenciando los ataques del Gólgota. No puedo evitar, no me bajo de aquí y no me bajo de aquí y no le voy a dar el gusto a gente que no entiende, a gente que realmente no se le ha revelado por qué yo estoy en el Gólgota. Porque estas personas no sabían el valor de lo que era Jesús ahí. Era por el pecado de ellos y el pecado nuestro. Era por el valor del sacrificio que Jesús tenía que pagar en la cruz. Y gente en ese momento que Jesús presenció, así muchas veces nos va a pasar a nosotros, que no vamos a tener que darle explicación, sino que vamos a tener que aguantar los ataques, que vamos a tener que aguantar el dolor, que vamos a tener que aguantar el sacrificio para nosotros después hacerle entender que valió muchísimo la pena lo que nosotros estábamos pasando en el Gólgota. ¿Y cómo yo puedo saber que yo estoy presenciando ataques del Gólgota? ¿Cómo yo puedo saber que realmente yo estoy sintiendo esos dolores fuertes? Porque tú no te imaginas lo que yo pasé o lo que estoy pasando, pero yo quiero hacerte entender aquí, una de las cosas que me hacía entender aquí Dios es la burla, el señalamiento. Quieren que tú hagas algo que realmente tú sabes que Dios lo puede hacer, pero que tú sabes que Dios al mismo tiempo no lo va a hacer. Porque es necesario que tú pases por eso. Date cuenta que Dios podía bajar a su hijo de ahí. Date cuenta que Jesús sabía que Dios podía hacer algo por él. Pero no se trataba del milagro, de evitar el dolor. No se trataba de evitar las circunstancias. Se trataba más bien de pasar las circunstancias, de saborear las circunstancias. Y es lo que quiero hacerte entender el día de hoy. A lo mejor has estado o estás en el Gólgota, donde muchas veces tu misma mente ha llegado a claudicar y tus pensamientos te han llevado a través de estas voces a dudar de lo que porta, de lo que eres y de lo que Dios está haciendo contigo. Una de las cosas que vemos aquí es que inmediatamente dicen, bueno, y este no es el hijo del rey de reyes. Él nos dice que es el hijo de Dios, pues que se baje de la cruz o que lo salve. ¿Se podía hacer eso? Sí se podía hacer. Jesús sabía que su Padre podía bajarlo de la cruz. Aunque nosotros entendamos y comprendamos de que Dios puede hacer un milagro, nosotros tenemos que tener la suficiente madurez de saber que no es que Él haga el milagro o de que Él pueda hacer algo para agradar a la gente o para que la gente quede satisfecho y digan, wow, si eres la hija, ay, si eres el hijo de Dios, wow. Y muchas veces hemos pasado por eso, donde hay personas que dicen, bueno, pero fulanita de tal
tanto que dice de Dios, de Dios, de Dios, tanto que se la pasa ayunando, tanto que se la pasa dándose golpe de pecho, defendiendo a los evangélicos, a los cristianos, y no le veo nada, no veo que Dios le ayuda, no importa, porque tú no necesitas, escúchame bien, tú no necesitas ni quedar bien con el mundo, ni quedar bien con las personas, ni mucho menos demostrarles a ellos de que Dios está contigo. Es el mismo Dios quien se encarga en su debido momento y en su debido tiempo hacerle entender que Él sí está contigo. Jesús sabía en ese momento que podía decir, ¿sabes qué? Dios, bájame, muéstrale, haz señales. Yo eché demonios, yo hice milagros, yo hice prodigios. Él había demostrado el poder de su Padre en la tierra. Sí tenía la autoridad también de hacer muchas cosas en ese momento, pero no se trataba ni de quedar bien ni de mostrar, se trataba de pasar por el Gólgota, se trataba de pasar el proceso, y es lo que nosotros necesitamos entender. No se trata de quedar bien con las personas que te están juzgando, señalando, ni con las voces que vienen a traer dudas, porque el enemigo muchas veces viene con la duda, viene con esas voces extrañas para llevarte a dudar y a claudicar de lo que Dios está haciendo contigo. No se trata de eso, se trata, ¿sabe de qué? Es de pasar y saborear tu momento, que estás entendiendo, estos son los ataques del Gólgota, y yo, como Jesús, tengo la madurez de levantarme, saborearlo, de vivirlo, resistirlo, hasta que el mismo Padre me haga, me dé la victoria en medio de lo que yo estoy pasando. Dice la palabra, desde la hora séptima, esta parte está muy fuerte y quiero resaltarla. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Tú sabes que es desde la hora de las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, 6, 7, 8, 9, prácticamente 4 horas en tiniebla, y Jesús presenciando todo lo que estaba pasando, o sea, todo lo que realmente estaba diciendo, hablando, haciéndole, todo lo que realmente presenció por 4 horas en ese momento. No sería fácil, la tierra estaba en tiniebla, y esa es la parte que yo quiero resaltar, porque cuando nosotros estamos presenciando los ataques de Gólgota, se siente pesado el ambiente, se siente pesado el momento, se siente el momento y las circunstancias de pruebas y de desierto pesado, momentos difíciles, donde tú dices, wow, Dios mío, hasta el ambiente lo siento triste, hasta el ambiente lo siento pesado, hasta el ambiente lo siento de esta manera. Es que estás presenciando el Gólgota, es que estás presenciando los ataques del Gólgota. Y es por eso que tenemos que entender la claridad de lo que estamos experimentando, no para murmurar, ni para quejarnos, ni para patalearle a Dios, sino para resistir lo que estamos viviendo, porque estamos viviendo en ese momento, de esa circunstancia, tiempos difíciles, porque eso era lo que Jesús estaba pasando. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, mira, desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, 4 horas. Yo me imagino la gente riéndose, yo me imagino la gente dándole latigazo, más lo que sentían sus dedos, sus brazos, sus pies, todo lo que sentía su cabeza, más las voces que cada ratico decían, pero bájate, tú no hiciste milagros, yo te vi echando demonios afuera, yo te vi haciendo esto, yo te vi haciendo lo otro. Todo lo que Jesús estaba presenciando, 4 horas, hasta que Jesús ya no pudo más, a nivel terrenal, carnal, porque estaba en un cuerpo. Dice la palabra, acerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabatani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El mismo Jesús sintió por 4 horas que Dios lo había desamparado por todo lo que estaba presenciando a nivel terrenal, espiritual, de tiniebla sobre él. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en esas condiciones? Esto es para la gente que dice, no, Jesús ya pagó todo en la cruz. ¿Cuántas veces tú y yo hemos estado presenciando los ataques del Gólgota y no nos hemos dado cuenta? Donde tú dices, Dios mío, ¿dónde estás tú? Porque no te veo. No te veo en esa área de mi matrimonio, no te veo en esa área de mi hijo, no te veo en esa área de mi trabajo, no te veo en esa área financiera, no te veo en esa área de justicia que necesito, no te veo. ¿Dónde estás? Donde tu presencia
donde tú lo que sientes alrededor de tu vida y lo que vienes presenciando es tinieblas, lo que vienes presenciando es oscuridad, es tenebresidad, es ataque, es injusticia, es piedra sobre ti. Y tú dices, ¿dónde está Dios? Eso lo presenció Jesús y lo vamos a presenciar tú y yo. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, al oírlos, Elías llama a este. Y al instante corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre poniéndola en una caña y le dio de beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarles. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Ahí es cuando muere, en ese momento que su espíritu sale del cuerpo. Mira todo lo que Jesús en ese momento estaba pasando y experimentando. ¿No te ha pasado que por un momento tú no has podido ni siquiera orar, no has podido ni siquiera leer la Biblia? Abres la Biblia, no encuentras el horizonte. Has orado y no encuentras conectarte con Dios. Lloras, a veces no te salen lágrimas. A veces sientes que como que todo es oscuridad a tu alrededor, aún teniendo a Dios. Y tú dices, Dios mío, de verdad no tengo ni las palabras, no sé qué decirte. A veces guardas silencio y te quedas como paralizada, te quedas como seca porque estás presenciando el Gólgota. Es ahí donde realmente Dios está trabajando más aceleradamente en tu vida para demostrarle no nada más a las personas, sino para demostrarte a ti que vale la pena pasar y presenciar los ataques del Gólgota, que vale la pena recibir todo lo que realmente a nivel espiritual, de esa manera que Jesús pudo presenciar y terrenal, lo que vivió, nosotros también debemos de pasarlo. Dice, me quedé aquí. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, la tierra tembló. Mira todo lo que pasó cuando ya Jesús muere. O sea que no fue fácil. Mira lo que dice, la tierra tembló y las rocas se partieron. Mira todo lo que estaba pasando en la tierra cuando realmente se levantaron en contra de un inocente, de una persona que simplemente lo que quería era Dios traerlo por amor a nosotros. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús. Visto el terremoto, las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este sí era hijo de Dios. Y esta era la parte que yo decía, todo lo que Jesús pasó para que la gente dijera, ay, si era lo que él decía, si era lo que él hablaba, si era lo que él testificaba siempre, si era el Hijo de Dios. ¿Cuántas veces tú y yo hemos pasado y presenciado los ataques del Gólgota para que venga una persona fresca y después diga, verdaderamente me quedo impresionada porque si eres la hija de Dios, porque me quedo impresionada como Dios te usa, me quedo impresionada como Dios hace las cosas contigo, me quedo impresionada porque Dios está contigo, porque definitivamente tú no estás loca. Tú y yo hemos pasado por eso. Que la gente tenga que ver el sufrimiento, el dolor, los ataques y todo lo que tú tengas que resistir y aguantar para que solamente en su boca diga, si eres la hija de Dios. Yo me imagino que cuando Jesús en ese momento lo veían en la cruz, lo veían sangrándose, lo veían con los clavos, lo veían con la corona de espinas, que le sangraba todo esto. Yo me imagino todo lo que ellos podían ver a Jesús en esa cruz montado, muerto, para darse cuenta cómo la manifestación del Dios Todopoderoso se revela en la tierra a nivel de estremecer con el terremoto y que las rocas se abrieran, se partieran, o sea, para que la gente entendiera que sí era Jesucristo, verdaderamente el Hijo de Dios. ¿Qué pasa con esto?
que cada vez que tú y yo vamos a estar en el Gólgota, a pesar del dolor, el sacrificio y todos los ataques que vamos a presenciar, para que la gente, a pesar que nos señale, nos critique, se burle, nos rete y nos haga piedra de tropiezo para que nosotros nos salgamos de la voluntad de Dios y nosotros podamos ser moldeados para crecer y madurar en ese lugar, nosotros aguantemos y resistamos, mejor dicho, es para que la gente pueda entender que tú y yo sí somos hijos de Dios y somos aprobados en ese mismo momento ante una multitud o una generación que no nos aceptaba de que verdaderamente éramos hijos de Dios. ¿Cómo sé yo o cómo sabes tú que estamos recibiendo los ataques del Gólgota? Son estas las manifestaciones, son estas las formas de Dios hacernos entender a través de la palabra, para que tú y yo entendamos que en su debido momento el mismo Dios estremecerá los lugares, estremecerá los sitios y le hará entender a las personas que siempre se metieron con la persona inadecuada, con la persona no indicada, que no nos merecíamos eso que dijeron, eso que hablaron, eso que lanzaron, eso que realmente hicieron en contra de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque realmente estas personas, a través de nuestro aguante, de nuestra resistencia, de nuestra perseverancia, es que esta gente puede decir definitivamente, tú sí eres una hija de Dios, tú sí eres un hijo de Dios, porque el mismo Dios se encargará de hacerles entender que nuestra fuerza no es nuestra fuerza, que nosotros aguantamos es porque Dios está sobre nosotros, que a pesar de las murmuraciones, las quejas y todo lo que dijeron y todo lo que hablaron, es ahí donde nos ven sangrando, donde nos ven resistiendo y donde nos ven ahí como vieron a Jesús, es ahí donde Dios le demuestra, a pesar de todo lo que le hiciste, a pesar de todo lo que hablaron, a pesar de todo lo que se levantaron, mira, todavía aguanto, todavía resiste. Y es cuando Dios se levanta por ti y por mí, a demostrarles a las personas que sí somos hijos de Él y que sí fue el que nos llamó y que sí fue Él el que realmente nos escogió. Vemos aquí que ellos se llenaron la boca, vamos a decirlo así, diciendo verdaderamente este sí es hijo de Dios. O sea, tenían que verlo en esas condiciones para decir este sí es hijo de Dios. Tenía que hacer Dios las manifestaciones tan fuertes que hubo mientras que Jesús murió, a nivel del terremoto, a nivel de todo lo que estaban presenciando para decir, wow, este sí será hijo de Dios. ¿Qué te quiero hacer entender aquí? La importancia de nosotros pasar por el Gólgota y recibir los ataques es para nosotros poder demostrar que Dios se glorifique en nuestra vida. Ahí es donde vemos que Jesús resucita y vemos que ahorita mismo Jesús está a la diestra del Padre, en el mejor lugar, el mejor sitio por aguantar los ataques del Gólgota. Cada vez que tú y yo presenciamos y experimentamos los ataques del Gólgota, literalmente es ahí donde nosotros vamos a poder recibir las recompensas de esos ataques. Y es donde Dios mismo se encargará de demostrarle a las personas que se metieron con la persona equivocada, que no tenían nunca que levantarse, ni contigo ni conmigo, porque verdaderamente era Dios con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, lo bueno de todo esto es aprender la madurez de Jesús, pero también aceptar que no podemos evitar todo lo que realmente Jesús pasó, porque nosotros muchas veces también lo vamos a pasar para poder mostrar de qué estamos hechos y quién está con nosotros. Yo siempre pongo a Lázaro porque Lázaro fue el único que no habló y hasta ahora tú ves la Biblia y Lázaro fue el único que no habló en medio de su proceso, pero su testimonio habló demasiado de él, de la resistencia, porque era un amigo de Dios, pero siendo amigo de Dios, Dios no evitó lo que Lázaro tenía que pasar. Y aún así vemos que Lázaro, no era necesario de abrir la boca, porque cuando veían a Lázaro, veían el amigo de Dios y decían verdaderamente, este sí era el Hijo de Dios, este sí es amigo de Dios, verdaderamente Jesús está con él, verdaderamente no nos deja ni un poquito de duda de que Dios está con él. ¿Sabes por qué? Porque el testimonio era muy grande y es lo que nosotros tenemos que entender,
Era muy grande lo que Jesús venía a hacer en ese lugar del Gólgota. No se podía bajar, no lo podía evitar, no lo podía reprochar, porque él sabía que era necesario. Entonces tú y yo no podemos bajarnos del proceso ni evitar nada de eso. ¿Por qué? Porque necesitamos presenciar el Gólgota para que Dios se glorifique en nuestras vidas. Así que agarra esta palabra, recíbela, guárdala, que te dé aliento, que te dé fortaleza y que te dé esa perseverancia y esa resistencia si por un momento has pasado o estás presenciando los lugares del Golgota, porque son necesarios para tu vida. Bendiciones.